Como todos ustedes saben, tenemos un nuevo templo, si podemos decirlo, un edificio donde nos reunimos ahora y nos han acompañado en nuestros últimos servicios y cultos a Dios muchas personas, ¿verdad? Pero el punto de decírselo es, esto fue una batalla terrible, una batalla espiritual. Usted sabe que nuestro ministerio, su característica principal es la guerra espiritual. En la adquisición de ese templo, el tenerlo, dicho sea de paso, le invitamos muy cordialmente, ahí está la dirección, al pie de su pantalla es el 2232 South Harbor Boulevard, aquí en la ciudad de Anaheim, en el condado de Orange. Y ahí está el número de teléfono, área 714-289-3664, por si quiere más información, ¿verdad? Pero quiero decirle que eh, tuvimos que echar todo lo que conocimos, todo lo que sabemos, todo lo que aprendimos para poder arrebatar esa bendición. Lamentablemente, pues a veces la gente no se da cuenta de que las promesas de Dios hay que pelearlas, hay que conquistarlas. A veces Dios nos da una profecía, a veces Dios nos da una palabra, nos hace una promesa y nos cruzamos de brazos, pensando que, bueno, hay que esperar. No, estamos convencidos que las promesas usted tiene que pelearlas. Tuvimos que ir a pelear, tuvimos que ir a la batalla. Por eso el día de hoy puedo decir que pudimos conquistar esa promesa, pudimos arrebatar esa promesa. Fue una batalla, fue una guerra como la suya. Usted, todos los días que se levanta, tiene una batalla. Todas las personas tenemos batallas desde que nos levantamos y ponemos el pie fuera de la cama. Es una batalla constante, una pelea constante. Todos los días hay guerra. Eso es una realidad que usted no puede ignorar, ¿verdad? Todos los días hay un príncipe de Persia que se levanta contra ti y se levanta contra mí, contra todos los hijos de Dios. Dios nos ha hecho promesas. Dice el libro de Efesios que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice. Dice que nos ha bendecido. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la bendición no llega. Es porque se levantan las oposiciones. El príncipe de Persia, los príncipes. Por eso el libro de Efesios capítulo 6, verso 12, nos está diciendo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra príncipes, contra potestades. Y cuando usted lee Daniel capítulo 10, se da cuenta que esas bendiciones ya salieron de la boca de Dios, pero que se levanta un príncipe o un principado, en este caso el príncipe de Persia, y se le opone. Por 21 días se le opone a la bendición de Dios y se tarda la bendición, se retiene la bendición. Parece que no llega la bendición. Por eso usted que me está viendo o usted que me está escuchando, no ignore la guerra espiritual. Muchas veces usted se esfuerza y lucha y batalla, pero no sabe que esto es una guerra y que en la guerra necesitamos ponernos en una actitud de combate, en una actitud de batalla, ¿verdad? Estas son las batallas del reino. Acuérdese que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo conquistan. Ve, los violentos conquistan. Las promesas hay que conquistarlas. Y estas son batallas del reino de los cielos. Eso lo dice allá el libro de Daniel capítulo 10. Y también, qué interesante entender cómo es que se pelean esas batallas. Eso es lo que le quiero decir hoy. ¿Cómo ganamos esa batalla? Porque fue una batalla, una completa carnicería lo que hubo ahí. Fueron 2 meses de pelea, 2 meses de batalla. ¿Cómo se ganó? ¿Cómo se pelean las batallas en el reino de los cielos? ¿Cómo es que se pelean? ¿Y quiénes pelean esa batalla? Eso es lo que quiero compartirle el día de hoy. Porque para mí fue de una gran bendición. Hoy estoy disfrutando.
la victoria. Hoy toda la obra de Orange estamos disfrutando una tremenda victoria que tuvimos. Hubo oposición, como todos los días. Usted mismo tiene que aprender a derrotar esas oposiciones. Todos los días en su negocio, en su trabajo, en todas las cosas que usted realiza, entiéndalo, siempre va a tener oposición. Siempre va a haber alguien o algo que de alguna manera se esfuerza porque usted no logre lo que Dios le ha dado. ¿Cómo se pelean esas batallas? Bueno, déjeme decirle hoy, con toda esta experiencia que hemos tenido, no solo de los años que tenemos de pastoreo y de servir a Dios, sino esta última batalla que ha sido una de las más grandes que hemos tenido. Bueno, las batallas del reino se pelean por doctrina. Eso es lo que quiero decirle hoy. Las batallas del reino de los cielos se pelean por enseñanza, por palabra, por doctrina. Entonces, qué interesante cuando allá usted lo puede leer en el libro de Marcos capítulo 1, verso 27, el Señor Jesús está enseñando. Y la gente ve el efecto de la palabra, el efecto de su enseñanza, el efecto de su doctrina. Y todos se rascaban la cabeza porque nunca habían visto algo, nunca habían oído algo parecido a lo que estaban viendo y escuchando. Y se decían, qué enseñanza, qué doctrina nueva esta. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva, una enseñanza nueva, con autoridad. Qué tremenda es esta cuestión. La autoridad, esto se llama el principio de la autoridad, la enseñanza de la autoridad. Por eso en el libro de Lucas capítulo 10, él manda 70, pero dice que les dio autoridad. Mira, os he dado autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. ¿Y cómo se las dio? ¿Cómo se da la autoridad? Por doctrina. Todo lo que usted mire es doctrina. Todo es doctrina. Imposición de manos es doctrina. Ungimiento con aceite es doctrina. El ejercicio de la palabra de autoridad. Todo es doctrina. El cristiano, la iglesia o la congregación van a ser tan poderosos como su doctrina los haga poderosos, o tan débiles como su doctrina los haga débiles. Por eso, tened cuidado de cómo oís. Tengan cuidado de qué es lo que les están enseñando, porque hay doctrinas que atan, hay doctrinas que limitan, hay doctrinas que entorpecen el poder, hay doctrinas que tienen al cristiano empobrecido, atado, lo tienen encarcelado, lo tienen lleno de atavismos diabólicos. Sus doctrinas les dicen algo que no respalda a Dios y por eso son inefectivos. Por eso vienen pobrezas, miserias, enfermedades muchas veces, por sus doctrinas. Las doctrinas que tienen, las enseñanzas que tienen. No se le olvide, las guerras espirituales se pelean en el reino de los cielos con una doctrina. Por eso es importantísimo qué doctrina estás escuchando. Eso, el esfuerzo del enemigo, ¿qué le voy a decir? La batalla del enemigo es quitarte la fe en la doctrina. Lo que quiere Satanás es hacerte dudar de la doctrina, porque él sabe bien que tú eres poderoso según la fe que le tengas a la doctrina que estás recibiendo. Eso que es importante que usted lo pueda comprender y entender. Sí, estoy de acuerdo. Las batallas en el reino las pelean ángeles. Sí, la pelean ángeles, pero por doctrina. El ángel va a estar unido a usted, peleando al lado suyo por la doctrina. Por eso, acuérdese,
Jesús se paraba a hablar y qué tremendo respaldo angelical tenía. Brincaban los endemoniados diciéndole, ¿qué tenemos que ver contigo? Y la gente decía, ¿qué doctrina nueva es esta? Con autoridad. Es que la doctrina de Dios tiene que tener el respaldo de la autoridad. Si no, no funciona. Doctrina por doctrina no sirve. O porque suena muy bonito la teología. Porque teológicamente nos hace entender esto y qué profundidad. Esas profundidades no sirven si no tienen autoridad. ¿Para qué sirve una palabra que no tiene ningún efecto en el reino, que no tiene ningún respaldo en el reino, que no tiene autoridad como la de Jesús en el reino? Pues eso viene por una doctrina. Eso viene por una palabra, por una enseñanza. Y cuando hablamos de esto, me estoy acordando que en el libro de Mateo, capítulo 26, tal vez si podamos ir un momentito a Mateo capítulo 26, vamos a escuchar las palabras del Señor Jesucristo en el verso 53, cuando está haciendo, hay un acontecimiento que ocurre. Y en el verso 55, vamos a ir del 51, dice, y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, dice, porque todos los que toman la espada a espada perecerán. Ese es un principio del reino. El que a hierro mata, a hierro muere. Lo que tú haces, te lo van a hacer a ti. No se le olvide este principio. Mire, Jesús hablaba y nos decía tantas enseñanzas maravillosas, maravillosas. Dice aquí, o piensas, verso 53, que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición, ahora mismo, más de 12 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles. Y la palabra rogar es paracaleo, 38:70, pedir fervorosamente. Él podía pedir y se van a mover ángeles, pero esos ángeles se van a mover por doctrina. Es una doctrina y eso es lo que Jesús nos vino a enseñar. Nos vino a transmitir las doctrinas. Por eso la gente decía, ¿qué doctrina nueva es esta? Con autoridad. Y él les decía a sus discípulos, mira que os he dado autoridad. Pero ahora entonces usted entiende que esa autoridad les fue dada por doctrina, por una enseñanza del reino transmitida por el Señor Jesús. Por eso Nicodemo quería aprender eso. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí está hablando de la doctrina, la enseñanza. Maestro es el que enseña. Has venido de Dios como maestro y nadie puede hacer las obras o las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces Jesús le dice, para que puedas recibir esta doctrina de este maestro, necesitas nacer de nuevo. Necesitas una mente nueva. Usted que me está viendo, usted que me está oyendo, necesita una mente nueva. Porque, acuérdese, la enseñanza no es terrestre, la doctrina no es de la tierra. Esta doctrina es una doctrina del reino. Por eso reaccionan los ángeles. La pelea es de ángeles, pero se mueven por doctrina. Por eso la doctrina nos da autoridad para mover ángeles. Lo que usted está viendo detrás de mí es una pelea. Ok, esos ángeles se mueven por doctrina. Esa guerra es por doctrina. Por eso es importantísima la doctrina. Que no, perdóneme, no tiene que ser una doctrina teológica. Y lamentablemente en la iglesia de hoy, mucho dependen de la teología, del razonamiento humano, del análisis
humano. Por eso a todo le dicen herejía. ¿Quiénes? Los teólogos, los razonadores, los que utilizan el cerebro humano y la mente humana para tratar de entender, como Nicodemo, que no podía entender. Necesitan nacer de nuevo. Por eso es importante que usted comprenda que la doctrina no tiene que ser teológica ni filosófica. Esta doctrina es del reino y requiere de una mente nueva y de un cerebro espiritual, de un análisis espiritual, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Bueno, cuando estamos hablando de la doctrina, le quiero decir que no puede ser cualquier palabra, cualquier doctrina. Tiene que ser una palabra del reino. Por ejemplo, aquí mismo en Mateo, en el capítulo 4 de Mateo, si usted se devuelve un poquito conmigo al capítulo 4, va a ver el tiempo de la tentación. Creo que lo enseñamos un día de estos, pero permítame repetírselo. Dice en el capítulo 4, verso 3, y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está. Entonces, lo que está haciendo Jesús es echándole mano a lo que ya está escrito, a la enseñanza que ya está escrita, a la palabra que ya había hablado Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Observe que el recurso de Jesús fue una palabra. Él dio una palabra que ya estaba escrita en el libro de los Salmos. ¿Okay? Aquí dice también, verso 5, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Otra vez le vuelve a recetar salmos. Y le dice, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito. O sea, contraatacó con otra palabra que ya había estado escrita, ya había sido dada, ya había sido hablada por parte de Dios. También escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. O sea, esta guerra no se puede hacer como a uno se le ocurre. Esta guerra no se puede dar inventando tonterías. Hermano, y a veces yo oigo a tanta gente decir tantas tonteras. Por eso no les funciona. Porque se imaginan ellos que es como ellos creen y como ellos piensan. Ni siquiera el Señor Jesús lo hizo así. El Señor Jesús utilizó la palabra escrita. Esto es doctrina. Yo le estoy dando doctrina de esto ahorita a usted. Esto que yo le estoy participando ahorita es doctrina. Y en esta doctrina le estoy diciendo lo que hay que utilizar es la palabra de Dios. Para poder ser efectivo, lo que hay que usar es una palabra que venga de la boca de Dios. Y el ejemplo lo da Jesús aquí. 3 ataques le hizo el diablo. Y 3 contraataques le dio Jesús al diablo. Pero esos contraataques de Jesús fueron con el escrito está. Para enseñarme a mí que la guerra espiritual se hace solo con la palabra de Dios. No con las ocurrencias de la gente. No con las tonterías con que sale la gente de ahora. Y muchos que dicen que son profetas salen inventando cosas raras. Por eso fracasan. Por eso es que no tienen éxito. Y por eso es que pierden las batallas. Esto es tremendo. Escrito está. Eso lo que quiere decir es que tienen que ser con la palabra de Dios.
Esto es lo que me quiere enseñar esto. Esto es una guerra espiritual. Esto es una confrontación entre Jesús y Satanás. Esto es un combate del reino de los cielos. Pero me está enseñando Jesús. Se hace con la palabra de Dios, no con las ocurrencias de los hombres. Eso es lo que quiere enseñar esta doctrina. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que tomar en consideración que hay dos aspectos importantes a considerar. El primero es, el escrito está. Escrito está. Eso es lo clásico. La palabra clásica, que es lo que ya está escrito. ¿Ok? Y en nuestro caso, nosotros utilizamos el Salmo 35, como se los expliqué el otro día. No fueron las palabras mías que yo las inventé. No, fue el Salmo 35. Escrito está. Y en este Salmo 35 que yo quiero que usted aprenda a usarlo en sus batallas, conviccionado usted de que es la palabra del Señor. Este Salmo 35 no es contra sangre ni carne. Este Salmo 35 no está dirigido a personas humanas. No está dirigido a seres humanos, a gente como nosotros. Está dirigido a pelear contra principados y contra potestades que nos quieren despojar, que nos quieren arrebatar la bendición de Dios, que nos quieren matar, enfermar, pegarnos cáncer, pegarnos grandes enfermedades. Pues si usted está batallando con una enfermedad terminal, Salmo 35. Si usted está peleando porque le quieren robar una bendición que ya Dios le prometió, Salmo 35, escrito está. Le estoy enseñando lo del escrito está. Y tal vez alguna gente se asusta por la terminología bélica, beligerante, por la terminología de guerra, las palabras de guerra que utiliza. Dice, combate, oh Señor, a los que me combaten, ataca a los que me atacan, echa mano del broquel y del escudo y álzate en mi ayuda. Empuña también la lanza y el hacha para enfrentarte a los que me persiguen. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Y si usted lo cree, a usted le va a funcionar. Dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Mire cuánta gente públicamente nos ha deseado la muerte. Mire cuánta gente públicamente han declarado que nos quieren ver muertos y nos maldicen y dicen aquí y dicen allá. Pero yo tengo este verso, escrito está. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí. ¿No siente la presencia del Señor? ¿No siente la unción en la palabra del Señor? Dice el verso 5. Sean como paja delante del viento, con el ángel del Señor acosándolos. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, con el ángel del Señor persiguiéndolos. ¿Por qué? Porque sin causa me tendieron su red, sin causa cavaron fosa para mi alma. Esto está tremendo, pero esto es contra principados y potestades. Y me gusta mucho el verso 10 con el que termina. Dice, dirán todos mis huesos, Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Los principados y potestades son más fuertes que nosotros, los humanos. Contra ellos, dice, dirán todos mis huesos, Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido de aquel que es más fuerte que él? Sí, al afligido y al necesitado de aquel que lo despoja. Y me querían despojar de una bendición, me querían arrebatar una promesa, me querían arrebatar lo que Dios ya me había dado. Se levantó el príncipe de Persia a quererme quitar lo que Dios me había dado, a quererme despojar. Por eso, no permita que lo despojen. No permita que le arrebaten lo que Dios le prometió. Hay que entrar en batalla. Pero ya sabemos que es doctrina. Ya sabemos que es enseñanza. Ya sabemos que es palabra, pero no cualquier palabra. Tiene que ser una palabra que sale de la boca
de Dios. Por eso el esfuerzo del enemigo es ponerte a dudar de la doctrina. Y para eso ataca al pastor, ataca al apóstol, ataca al maestro, ataca a aquel que te está dando la doctrina. ¿Pero es para qué? Para hacerte cavilar, para hacerte dudar. Su propósito es anular la doctrina. No caiga en esa trampa. No caiga en esa trampa. Mire qué tremendo es esto cuando vemos esta situación. Otra de las cosas que hay que tomar en consideración, además del escrito, está en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6. Y aquí usted sabe que Efesios es el que nos enseña la guerra espiritual. Capítulo 6, verso 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea que no es contra humanos. Salmo 35 no es contra humanos, es contra nuestros verdaderos enemigos, los que usan a los humanos. ¿Ok? Pero dice aquí en el verso 14, estad pues firmes, ceñidas vuestras cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice así, ¿verdad? Verso 16, con todo tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. El escudo de la fe, eso es lo que yo le quiero decir. Cuando Satanás empieza a atacar a tu pastor, use el escudo de la fe. Cuando Satanás empieza a atacar al apóstol o al maestro, al que te da la doctrina, ponga el escudo de la fe. Porque lo que él quiere es meterle duda, son dardos, atacar con dardos. Porque si tú pierdes la fe en la doctrina, lo perdiste todo. Y eso es lo que quiere el enemigo. Por eso mírelos cómo están. Observe la gente. Cuando tienen duda de la doctrina, los empieza a destrozar el enemigo. Eso es lo que el enemigo quería. Pero usted mire que salen diciendo y que salen, sea cierto o sea mentira, usted levante el escudo de la fe. Eso es lo que dice aquí. ¿Ve? Dice, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Dice, verso 17, ahí le llevo. Dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Note que dice la palabra de Dios, no el razonamiento del hombre. No son las conjeturas mentales del hombre. Tiene que ser la palabra de Dios. Lo que va a funcionar es la palabra de Dios, la doctrina de Dios. Esa es la doctrina que tiene autoridad. Dicho sea de paso, aquí dice la palabra de Dios, y donde dice la palabra, es la palabra 4487. El rema. El rema. ¿Qué es el rema? El rema es aquella inspiración, aquella palabra inspirada que nos baja. Por eso tiene que ser de Dios. No puede ser un invento del hombre, tiene que ser una palabra que desciende de parte de Dios para que nos dé resultado. Por eso es importante entender, las batallas del reino se pelean por doctrina, por enseñanza, por palabra. Doctrina es palabra, doctrina es enseñanza. Pero no puede ser una enseñanza humana, no puede ser una enseñanza de la mente natural, no puede ser una enseñanza teológica. Tiene que ser una enseñanza del reino que, como en el caso de Nicodemo, requiere de usted una mente del reino, una mente que tenga la fe necesaria para creer lo que Jesús le está enseñando, la doctrina que proviene del reino de los cielos. Por eso es muy importante para usted, para que usted aprenda a ganar sus batallas. Yo no sé qué batallas tendrá usted ahorita. Yo sé que usted me está viendo tal vez miles de personas, no lo sé. Pero yo sé que cada quien tiene su propia batalla y que comprendan que todos los días son días de batalla, que desde que nos despertamos estamos en guerra. Desde que ponemos el pie en el piso, estamos en batalla. Y yo quiero que usted gane sus batallas. Yo quiero que usted sepa que estamos en un territorio de combate. La batalla y la guerra es
Todos los días que vivimos son días de batalla, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo conquistan por la fuerza. Así que anímese a ganar sus batallas. Le invitamos a ganar sus batallas y también le invitamos a que nos visite en la obra de Orange. Ahí podrá usted aprender un poquito más, ahí podrá usted ser enseñado mejor en este tipo de doctrinas, con autoridad, con doctrinas de expulsión de demonios, con doctrinas de guerra espiritual. Nuestra dirección es 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim, aquí en el condado de Orange. Ahí está apareciendo en su pantalla, así que usted tiene una cita con nosotros. El próximo domingo vamos a cambiarlo, posiblemente va a ser a la 1 de la tarde, pero por el momento nos estamos reuniendo a las 2 de la tarde. Los domingos a las 2 de la tarde en esa nueva dirección, para que usted pueda ver el efecto de la palabra de poder, de la palabra de autoridad, y cómo es que se ganan las batallas, cómo es que podemos tener victoria en las batallas. Así que le estamos invitando 2232 South Harbor Boulevard, aquí en la ciudad de Anaheim, y esperamos que estas enseñanzas sean enseñanzas que le sirven a usted para obtener victoria, para que usted tenga victoria contra la enfermedad, victoria contra la pobreza, victoria contra los desafíos que está teniendo ahorita, victoria contra los problemas familiares, victoria que usted va a tener contra toda esa serie de situaciones que se levantan contra nosotros, como el príncipe de Persia. Pero el príncipe de Persia fue derrotado por un guerrero que sabía cómo pelear esa guerra. Esperamos que todo esto sea de bendición para ustedes y le invitamos a que nos acompañe este próximo domingo a las 2 de la tarde en la obra de Orange. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente. Soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, invitándoles muy cordialmente a que visite la obra de Orange en nuestra nueva ubicación en la ciudad de Anaheim, en el condado de Orange. Nuestra nueva dirección es la siguiente, anótela: 2232 Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim. Estamos ubicados casi diagonal al famoso parque de diversiones de Disneylandia. Si usted viene del área del sur, como del área de San Diego, véngase sobre el Freeway 5 hasta la Chapman Avenue. Al salirse en la Chapman Avenue, doble a la izquierda. Va a pasar por la Catedral de Cristal. Usted siga derecho hasta la Harbor Boulevard y allí doble a su mano derecha y a la derecha va a encontrar nuestra ubicación, 2232 Harbor Boulevard. Si usted viene del norte, como del área de Los Ángeles, véngase también sobre el Freeway 5, como quien va para Disneylandia. Sálgase en la Harbor Boulevard y haga derecha. Váyase directamente sin desviarse hasta nuestra dirección, la va a encontrar a su mano izquierda. Les invitamos a que nos acompañe en nuestros cultos presenciales los domingos a las 2 de la tarde. 2232 Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim, el domingo a las 2 de la tarde. Será una experiencia gloriosa y transformadora. Los esperamos. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará
te cubrirán. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán, te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta el altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya. Adórale, adórale.